Café Zoom es una producción de Cuerdos de Atar y es parte de la alianza informativa entre Latinoticias y Litan Jazz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Café Zoom. Hoy nuestra invitada es Alicia Duhovne Ortiz, periodista y escritora. Ha publicado más de 40 libros, entre ellos las biografías de Dora Maar y Eva Perón, y varias novelas. Está presentando ahora Andanzas, trilogía autobiográfica editada por Equidistancias. Hemos tenido algunos problemas durante la grabación, pero el testimonio de Alicia es tan rico que hemos decidido conservar el documento, base de este programa. Alicia Duhovne Ortiz nos recibe en su casa, en París. Así que bienvenidas, bienvenidos a Café Zoom. Bueno, primero salió El árbol de la gitana, que yo empecé a escribir, durante largos años lo escribí, cuando llegué a Europa, después del exilio en el 78, me llevó muchos años, y eso es la historia de mi vida que comienza a partir de mi exilio y de las razones de mi partida de la Argentina, porque había un señor que me quería contratar en el diario del Almirante Macera, y yo decidí que más bien no, así que me vine con mi hija de 13 años. Bueno, esa historia empieza ahí, y en El árbol de la gitana están las historias de 6 de mis antepasados. Nunca me acuerdo si son 6 o 7, bueno, por ahí. La gitana, porque la gitana es un personaje interior que aparece para darle sentido a todas estas historias variadas, porque vengo de orígenes muy diferentes. Bueno, eso fue publicado, anduvo muy bien, desde un punto de vista universitario, ¿no? Porque era la época de los exilios, entonces los profesores universitarios norteamericanos, en busca de tema, hicieron tesis por eso, sobre este libro. Años después, en 2005, consideré que me quedaba todavía mucho en el tintero, porque digamos que he tenido una vida movida, y entonces escribí Las perlas rojas, que es la continuación de esta historia. Ahí doy vuelta todo, empieza con un collar roto que me regala un amigo yugoslavo. Se le rompe el hilo, y esto es real. En cada lugar a donde voy, en todas mis andanzas, que fueron muchas, no es por nada el título Andanzas, me encontraba, era un collar de perlitas rojas, me encontraba con una perlita roja en los lugares más inimaginables. Bueno, termina eso es en 2005, y quiero encontrar mi lugar definitivo, porque me he mudado demasiado, he andado demasiado por ahí, dando vueltas de continente en continente, de casa en casa, de chambre de bonne en castillo que me prestaban para cuidar los gatos. Tenía una vida complicada y divertida también. Bueno, entonces decidí cumplir con mi viejo sueño de instalarme en el campo. Logré comprarme una casita en el lugar más absurdo de todos, en el Berry, que es el lugar de Georges Sand. Yo no conocía el Berry más que por ella, por la Petite Fadette. Bueno, y ahí pasé 11 años. Y escribí un texto, Aguardiente, que para mí era un texto diferente de los otros dos, independiente. El árbol de la gitana había salido solo, Las perlas rojas también, fue recibido por los lectores, suponiendo que haya habido alguno, como libro independiente. Bueno, y yo creía que Aguardiente era también un texto independiente, porque ya es otra persona la que escribe. Vuelvo al pasado, vuelvo a los lugares raros donde viví, pero sobre todo es un texto más poético. Yo empecé por ser poeta cuando era joven y bella, y entonces hablo mucho de historias de árboles, me hago muy amiga de un roble, me paso la vida abajo de un sauce, donde tomo mate y con el que charlo todo el tiempo. Además que lo veo vivir, porque 11 años observando un sauce o eh, cualquier otra criatura del reino vegetal te hacen ver que se mueven, que son animales. Buffon decía, el árbol es un animal que duerme, pero no duerme tanto, porque yo lo veía
desarrollarse y casi moverse. Bueno, y entonces termino este texto que es otra cosa, porque soy otra persona, mucho más vieja, porque creo estar instalada para siempre en el mundo de hadas o de brujas, donde, con la que siempre soñé, y lo veo como texto independiente. Y de pronto me doy cuenta de que no lo es. Lo que no sé, no entiendo, es por qué no me daba cuenta de que tenía que ver con los dos anteriores. Mm. No tengo explicación para el fenómeno. Y un día me di cuenta de que este texto aguardiente, por diferente que fuera de los demás, porque estoy más en un tiempo presente que contando el pasado, era parte, necesitaba de sus dos hermanas mayores, la gitana y las perlas, porque sin eso no era muy comprensible, era muy bonito, pero era perfectamente incomprensible. Entonces, bueno, me remangué y se necesitaba coraje, te voy a decir, Mm. para empezar todo de nuevo, Sí. porque no pones un libro al lado de otro para hacer una trilogía. No se trata de pegar uno con otro, se trata de, en primer lugar, arriesgarse a volver atrás a lo que ya has escrito, dándote cuenta de que ya no escribís así. Entonces se trataba de cortar, de agregar, de arreglar lo que hoy me parece malo, en la que no escribo como a los 40 años, tengo 84, acabo de cumplirlos. Bueno, ese trabajo de reescritura, y sobre todo cortar las repeticiones de las que no me daba cuenta. Trabajo difícil ahora porque durante el trabajo de escritura uno vive en cierto estado de embriaguez, y saquémosle el cierto, Sí. una vive en estado de embriaguez. Y en el trabajo de corrección no. Es decir, que yo es como si al terminar estos tres y decirme, bueno, es una trilogía, van juntos. Esto del primer texto no me gusta, lo tengo que arreglar. Entonces agarro el lápiz rojo como una profesora o como una señora mayor, que es lo que soy, para corregir el texto de una chica. Una Claro. chica que se equivoca mucho, que se equivoca en la escritura y en la vida. Y ahí ya no hay embriaguez, hay lucidez y trabajo, un trabajo enorme. Mm. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades de enfrentarse con un texto ajeno? Porque el tiempo enajena a los textos propios. Mm. Mira, como yo tuve siempre una escritura hedonista, gozadora, Ujú. me gozo escribiendo, me divierto escribiendo, y probablemente eso, más la autoironía, sea una coraza, una manera de protegerme. Contaba cosas de mi vida y de las vidas de mis antepasados, porque cuento historias de antepasados en la luz de la gitana, por momentos muy duras, Ujú. Sí, sí. penosas, pero las escribía sin dolor, porque estaba llevada por eso que llamé la embriaguez. Estaba feliz de escribir y paladeaba las palabras. Bueno, vuelvo a eso años después y lo que se me cae encima es el dolor que Ujú. hay detrás. Es el dolor de lo que estoy contando, que curiosamente no lo sentí en ese momento de vivirlo, por supuesto, pero no en el momento de escribirlo, porque en ese momento gozaba con la escritura. Claro. Y ahora, como acabo de decirte, no, porque estoy corrigiendo. Soy una profesora con un lápiz rojo y ahí no hay ningún goce, hay lucidez y hay percepción Sí. de que las cosas fueron muy difíciles y de que hubo mucho dolor. Y el dolor es un dolor demorado. Me cae ahora, no me cae ahora. ¿Y qué Pero sensación, bueno, nos arreglamos con eso. sí, y qué sensaciones te produjo? No, no solo enfrentarte, bueno, lo que decías recién, ¿no? Al texto, sino a lo que el texto relata. Vos, con tu lucidez actual, con tu experiencia actual,
cómo veías a la Alicia que relataban los textos de las perlas negras, las perlas rojas y el árbol de la gitana. Con Sí, la veía como una... comprensión, ¿Cómo? con Decí. comprensión, con juicio, no sé. Con juicio no, pero con una diferencia de años que era casi como una diferencia de siglos, porque en el exilio cada año vale por 10, o sea que había pasado mucho tiempo, desde la chica que se va de la Argentina en 1978 hasta la mujer que se instala en una casa de campo en 2011. Ujú. Bueno, hubo además la percepción de algo que yo no tenía claro hasta no escribirlo o reescribirlo, y es que hay cierta lógica escondida en lo que a uno le sucede o en lo que uno se busca. Ujú. El árbol de la gitana comienza con las palabras Fata Morgana. Ese era el nombre de la casa que mi padre siempre quiso tener. Y después Ujú. continúa explicando por qué mi padre no la tuvo. Porque mi padre era un revolucionario, agente soviético de agitación sindical, y como decía mi madre, Alicia Ortiz, escritora, él se llamaba Carlos Duhovne, mi madre decía, claro, Carlos sueña con esa casa llamada Fata Morgana, porque Fata Morgana es un espejismo que tiene lugar en una ciudad de Sicilia, se ve la ciudad dada vuelta, reflejada en el cielo. Bueno, ¿y por qué no va a tener nunca esa casa? Porque es un espejismo, porque él es un revolucionario que anda siempre a salto de mata. Yo de chica me preguntaba qué tendrá que ver saltar matas con la revolución, pero bueno, yo después anduve saltando matas, aunque no era tan revolucionaria como mi padre. Bueno, entonces empieza la trilogía, porque en un momento dado se convirtió en otra cosa, que es una trilogía, con Fata Morgana, y termina, o decir, la tercera parte, que se llama Aguardiente. Se llama aguardiente porque realmente en el campo hice aguardiente de ciruela, tenía ciruela, me explicaron Ujú. cómo hacer, hice aguardiente a 50 grados y me lo fui tomando de a Ah, sorbito frente a la chimenea. Fue muy lindo todo eso. Bueno, en Aguardiente ocurre que me instalo en una casa de campo, que es el sueño de mi vida, que es el sueño de la vida de mi padre, que él no logró, pero yo lo logré por él. Y por supuesto que a esa casa la llamo Fata Morgana. ujú. Y para responder después de este larguísimo paréntesis a lo que me contestaste, ¿qué se siente? ¿Qué siente una mujer que desde hace unos días, 84 años, frente a esa chica a la que le pasa de todo lo que le pasa se parece, ¿no? Son como círculos de lo mismo, repeticiones. Bueno, un psicoanalista diría repetición. Como no me gusta la palabra, me la olvidé. Bueno, repetición. Eh, la veo como una chica incauta y temeraria que se lanza de cabeza, que reflexiona después. Admito que es una chica no demasiado tímida ni demasiado miedosa para nada, por no decir una chica valiente. Eh, Veo los problemas de escritura, yo no escribo de la misma manera, o sea que tuve que reparar un montón de frases que ahora no me gustan, que no puedo dejar así. Me lo pregunté en un momento dado, bueno, pero si el libro ya era así, ¿por qué reescribir todo esto? Y no, porque lo que va a quedar es este. Va a quedar, los dos primeros libros van a quedar metidos o engarzados como perlas en aguardiente, y el tercero, evidentemente yo me identifico mucho más con la escritura de aguardiente, porque en aguardiente hay toda una cosa poética y de relación con la naturaleza, que Ujú. para mí fue fundamental, pero que durante toda mi trayectoria de biografías y de novelas históricas no se veía tanto, acá se ve, saqué eso afuera, yo empecé por ser poeta, bueno, en Aguardiente lo fui bastante, Ujú. y porque hay una reflexión sobre mi vida y sobre la vida en general, que es típica de la persona de edad provecta que se va al campo y mira todo a través del tiempo. Alicia.
Alicia, el árbol de la gitana comienza con esta mención a Fata Morgana, a la casa de tu padre, Sí. que, bueno, deseada, al sueño de tu padre, y continúa enseguida con el hecho que hizo que decidieras exiliarte de Argentina. Sí. La toma de los militares del diario donde trabajabas, bueno. Eh, ¿Qué recordás hoy o qué queda en tu memoria hoy de aquella maleta que uno hace? No fue mi caso, pero bueno, que una persona que se exilia hace con ciertas prisas, con ciertas necesidades, con muchas carencias y con urgencia. Bueno, ¿qué recordás de aquella maleta? Claro, bueno, la maleta es importante porque lo que uno guarda en la valija, lo que el exiliado guarda en su valija, lo define, qué es lo más importante, qué me llevo cosas prácticas. Mi mamá estaba al lado mientras yo hacía la valija para mi hija y para mí, se quedaba sola en Buenos Aires y murió sola en Buenos Aires. Ella quería que yo trajera mucha ropa de lana porque era como si me fuera a Siberia para ella. Mm, Europa era un lugar muy frío y tenía razón. lo eres, ¿no? Yo quería traer también los objetos de la memoria y efectivamente cargué en esa valija y después a lo largo de múltiples idas y venidas de la Argentina a Francia, de Francia a Argentina, ida y vuelta varias veces, cargué con objetos de la memoria y cuando me instalé en Fata Morgana en el campo, cargué con muebles de la memoria, con una gran Mm, biblioteca que había sido de mi padre, que yo no podía dejar abandonada, como si esos objetos fueran personas. Me he claro, pasado claro. la vida cargando con la obra inédita de mi madre, con la obra publicada de mi madre escritora feminista, cargando con inéditos míos soy de familia de escritores prolíficos, todos, eso me rompió la espalda. Bueno, es decir que esa maleta no se cerró nunca. Uno cuando se abandona su país no es lo mismo que irse de viaje turístico. Es una maleta que lo define, lo que uno pone ahí en esa primera vez lo define, qué importa más, lo práctico o lo que tiene que ver con lo afectivo y la memoria, pero después se pasa la vida cargando maletas y Mm, abriendo baúles y metiendo cosas en containers, en barcos, como hice para venirme a Fata Morgana. Es decir, que en lo de la gitana no es cuento, realmente a partir del momento en el que me fui de la Argentina, me convertí en gitana. Y mm. pensé en Fata Morgana convertirme por primera en una persona sedentaria, cosa que logré durante 11 años, no para siempre, pero fueron 11 años importantes. Bueno, es un sedentarismo notorio. Y Alicia, ¿de qué manera está presente? Porque eh, las personas que vivimos fuera del lugar donde nacimos, existe en general una idea de que está presente en algún rincón del cerebro o del alma o del no sé dónde, la idea del regreso. ¿Cómo está esa idea del regreso, presente o no, en tu cotidianidad y en tu escritura, en tus textos? En mi cotidianeidad, en mi vida, estuvo más que presente porque volví 2 veces a la Argentina. Ujú. Es decir, que me fui 3 veces de la Argentina. Me fui en 1978 a causa de la dictadura, de ese diario donde me querían conchavar mano militar y convicción que dependía del almirante Macera. Se llamaba Convicción, pero nosotros en la opinión donde yo trabajaba y donde Convicción. torturado, un diario intervenido por el ejército, lo llamábamos El Corriere de la Macera. Bueno, me fui de la Argentina por primera vez en el 78 por la dictadura. Ujú. Después volví a fines de los 90 con mi hija y mis nietas, ya venía con familia nacida en Francia, me quedé 4 años y me volví a ir de la Argentina a causa del corralito, como mucha gente. Es decir, Mm. que no soy muy original, porque mucha Ah, gente se fue por la dictadura y mucha gente se fue por el corralito en 2001. Y después volví en 2005 porque había heredado un departamentito en Palermo
y me quedé 5 años, fue la mayor cantidad de años que pasé después de mi partida en la Argentina. Bueno, y me volví a ir, es decir, la tercera vez que me vine de nuevo a la Argentina es porque acá me nació un bisnieto, mi primer bisnieto, que ahora tiene 13 Mm, años. De manera que puse en práctica la idea del retorno y no funcionó. ujú. No funcionó, la primera vez fue por el corralito, era imposible quedarse, todos sabemos por qué. Lo mío estaba pegado con alfileres, hacía talleres literarios, pero en el momento de hambruna generalizada, como hubo en 2001, ¿quién iba? Y bueno, y la última decisión de venirme ahí ya sí definitivamente a Francia fue cuando nació este nene, que cambió todas las cosas, porque bueno, tener descendencia ya larga en Francia significa que estoy en Francia. Claro. A pesar de que completamente nunca he estado en Francia, y casi te diría que completamente nunca he estado en la Argentina tampoco, Mm, porque vengo de orígenes distintos, por la historia de mi familia, porque había una ambigüedad o ambivalencia en todo lo que me tocó ser y vivir. Mis padres eran ex comunistas, se habían ido, eran pioneros de la disidencia, se habían ido del Partido Comunista en 1947, cuando la gente todavía no sabía lo que era Stalin, pero ellos sí, porque estaban muy adentro de las cosas. Eh, por el hecho de ser medio judía, eso también es un problema. Ser judío ujú. es un problema, pero ser medio judío es todavía más problemático. Es decir, que no tenía una identidad definida. Así que totalmente en la Argentina tampoco estuve nunca. Y Mm, curiosamente en el campo francés, durante esos 11 años, a pesar de que mi relación con los campesinos no fue fantástica porque yo era la extranjera del lugar, yo hablaba mucho con los árboles, pero muy poco con la gente porque ellos no mm, hablaban conmigo. Sin embargo, en ese lugar extraño, que no tenía nada que ver conmigo, sí me sentí arraigada durante esos mm, años yeah. y después resultó evidente que tampoco ahí me podía quedar. Mm, Y bueno, la que me convenció de arrancarme de esa tierra con mucho sentido práctico fue mi hija, mm, que me dijo, mira, no, ya estás un poco grande para vivir completamente sola en una casa del siglo XVIII con vigas inmensas, gran chimenea, al lado de un bosque con ciervos y rodeada por vacas que me miraban, las del vecino, claro, ajenas, sí. que me miraban azoradas, pero con una gata vieja que me acompañaba, pero completamente sola y aislada. Bueno, mamá, a tus años, ¿qué te parece si te volvés a París? Y yo consideré que tenía razón. Algunas veces uno llega con el tiempo a escuchar razones. Así Mm, que ahora estoy en París y muy contenta. Muy contenta, descubro a la gente, hablo con todo el mundo. Mi idea de los parisienses ha cambiado o ellos han cambiado, no sé, pero me siento muy bien en esta ciudad y creo que bueno, ahora sí, francamente, ha llegado el momento de decirme que el adverbio de modo definitivamente, que yo decía, no, es demasiado largo, nunca podré decirlo. Sí, creo que ahora puedo decir que estoy acá definitivamente. muy bien, y yo me alegro. Alicia, El árbol de la gitana, Las perlas rojas y Aguardiente son los tres textos que une Andanzas, esta edición. ¿Son novelas? ¿Son testimonios? ¿Son autobiografías? ¿En qué estante lo ponemos? Sí, son autobiografías, pero yo en un momento adopté una definición que daba Héctor Bianchotti cuando contó su propia vida, autoficción. Ajá. Autoficción no porque sea mentira lo que uno cuenta, lo que cuento es todo verdad. A veces hay historias tan estrafalarias que mucha gente me ha dicho, pero no era así, pero sí era así. No solo era así, sino que lo que cuento es la puntita del iceberg. Bueno, pero lo Ujú. que cuento es verdad. Sí. Pero ficción, porque la autobiografía es imposible.
si uno fuera contando todo lo que sucedió, debería correr a la par de los acontecimientos, o sea que sería un larguísimo diario íntimo Claro. que uno iría escribiendo del nacimiento hasta la muerte, lo que es imposible. Mm. Ficción, autoficción, porque el hecho de privilegiar unos acontecimientos y no otros ya significa ficcionar una Ujú. historia. Sí. Entonces, ¿por qué me preocupo más en el primero, en el árbol de la gitana, por contar las historias de los antepasados, pero dentro de mis propias historias, por hablar de los lugares raros donde viví, castillos abandonados que me prestaban, lugares increíbles, nunca viví en lugares lógicos. Y en Las Perlas Rojas, hablar mucho, mucho, mucho de mis amores, que fueron múltiples y todos perfectamente absurdos también, más o menos como las casas donde viví. Y en Aguardiente, el lugar este soñado donde viví 11 años. Bueno, ¿por qué privilegiar unas cosas y no otras? Eso ya es ficcionar, de manera que yo... Sí, hay cosas testimoniales, por supuesto, estoy hablando de cosas que sucedieron en la política argentina, pero no lo llamaría testimonio, lo llamaría autoficciones, por ese motivo. Ujú. ¿Y cómo fue, para terminar, Alicia, el encuentro con esta editorial tan particular que es Equidistancias? Sí, bueno, fue una aventura, es una aventura juvenil. Eh, Termino la trilogía, que me costó mucho poner juntos estos tres textos, y las respuestas que recibo de las editoriales tradicionales que yo conocí en la Argentina, a mis años eran un poco absurdas por las fechas, los comprendo, no es que esté ofendida, pero Ujú. bueno, me decían, sí, me daban fechas muy alejadas, y yo me preguntaba, estúpido haber trabajado tanto y que quede póstumo. Y de pronto me cae esta editorial nueva, basada en Londres, Equidistancias, que es una editorial, digo que es una aventura juvenil para mí porque es ebook. A mí no me gusta la palabra ebook porque no me gustan las palabras gringas, entonces lo escribo I latina B-U-C. Bueno, ebook. Bueno. Medio ebook y medio a pedido libro. Es un buen libro de 600 páginas, bien sólido y en papel, imposible de cargar de tan pesado, o sea que también es en papel. Y me parece lógico en este momento, desde un punto de vista ecológico, talar menos bosques. Durante mi carrera literaria he observado la degradación del negocio editorial y el absurdo del negocio editorial y de la edición, el hecho de que se publiquen demasiados ejemplares que las librerías no pueden recibir, de modo que al cabo de muy poco tiempo uno se encuentra ni siquiera en mesa de saldo, sino en el pilón y vuelve a ser pasta de papel, y que eso ocurre a gran velocidad, siempre ocurrió, pero ahora se precipitan los acontecimientos. Yo creo que el ebook, por más que uno ame el olor del libro viejo, y yo tengo un asma a causa de los libros viejos guardados en mi casa, que huelen a muerto por momentos, bueno, creo que el ebook es una solución, sobre todo por el hecho de que si uno ama el objeto libro, tocarlo, olerlo, dar vuelta a las páginas, tenerlo en sus manos, lo puede tener también a pedido. ¿Y cómo va a ser la presentación de este sábado 28? Ah, muy linda, porque resulta que, bueno, lo presento el sábado 28 de enero en la librería Cariño. Espero que vengan todos mis amigos, con eso llenamos la librería, lo espero. Y me presentan dos Arianas Mira. que son muy entrañables para mí. Ariana Harvitz es una escritora a la que yo conocí en el campo donde yo vivía, porque ella vivía muy cerca de ahí, y vino a mostrarme unas paginitas
sin saber muy bien qué eran, y yo le dije, Ariana, sos una gran escritora. Bueno, Ariana Harvitz ha hecho una carrera extraordinaria, la van a filmar de Scorsese, la va a filmar su primera novela esa que me trajo en Estados Unidos, y Ariana Sáenz Espinosa, editora franco-argentina, periodista, bueno, escribe también, pero es sobre todo traductora y editora de libros de arte. Acaba de lanzar su propia editorial. Ariana Sáenz Espinosa la conocí todavía antes porque es mi nieta. No. Alicia Duhovne Ortiz, muchas gracias por este momento de compartir en Café Zoom. Un placer, como siempre, y que haya un... Para mí también, Fernando. Un cuarto Muchísimas encuentro. Gracias. Nos vemos el sábado. Un cuarto. Del cariño. Este es el tercero. Muy bien. Este es el tercero. Gracias. Le train ne l'attendra pas. Toutes les journées se ressemblent comme des trous qui bouffent le temps. Et la petite heure qui reste, c'est pour sa fille qui l'attend. Tous les choix qu'elle fait, tous les petits pas, ils restent écrits à feu loin quelque part. Ils se sont cachés.